Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública e infraestructura en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Hoy tendremos tres temas centrales a los que nos vamos a dedicar. Primero, vamos a hablar de urbanismo y lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías y de los datos georreferenciados. Una experiencia que se está aplicando en la localidad de San Benito, en la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver con drones, con las acciones de los vecinos, con los teléfonos inteligentes, para lograr informatizar la mayor cantidad de información disponible en la ciudad. Arbolado, comercios, servicios. En esto nos vamos a centrar en una interesante propuesta que está desarrollando en la ciudad de San Benito. También vamos a hablar sobre el monumento histórico del monumento al general Urquiza. Fue declarado como monumento histórico la semana pasada. Es el primero de este tipo que tiene la ciudad de Paraná. Paraná tiene muchos edificios que son monumentos históricos. Este es el primer grupo escultórico que alcanza este rango a nivel nacional, junto con otras esculturas que fueron reconocidas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y también hablaremos de arquitectura y del uso para la ambientación de diversos ambientes de los wallpapers o de fotografías reales para decorar paredes, en lo que antes se utilizaba por ahí más el empapelado. Hoy las técnicas de impresión y también los lentes fotográficos que permiten obtener imágenes de muy buena calidad y de alta resolución dan la posibilidad de compatibilizar esto y lograr realmente unos ambientes con unos efectos muy interesantes. Esto lo vamos a recorrer con el arquitecto y fotógrafo también, Eduardo Ridolfi. Estos temas en el Proyectar de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos que íbamos a hablar de un modelo de infraestructura de datos que se integra con la red argentina de la infraestructura de datos espaciales, lo que es IDERA, este organismo que integra justamente todos los datos georreferenciados que hay a nivel país sobre rutas, ciudades, espacios públicos y demás cuestiones. De esto hemos hablado en Proyectar a lo largo del año y de esto nos vamos a detener ahora en una experiencia que se está buscando desarrollar y se está empezando ya a desarrollar en la ciudad de San Benito. El ingeniero Horacio Centeno, director de servicios públicos y de obras públicas de esa ciudad, nos va a contar en qué consiste, para qué buscan estos datos y por qué esta inteligencia colaborativa de software abierto y que se integra con todos los datos disponibles van a servir para una ciudad como San Benito, para lograr mejores políticas públicas que impacten en la calidad de vida de la gente. Venimos trabajando desde muchas perspectivas distintas para llegar a integrar la información que todos generan, considerando que la información es valiosa en tanto y en cuanto se comparta y se pueda hacer distintos análisis de los datos que tenemos, o sea, tratando de sacar la información que ya se genera en el municipio, sacarla de las estanterías y ponerlas en un sistema que sea de múltiple acceso y que pueda servir a todos. Para eso estamos basándonos sobre la geografía, considerando que cada dato que se obtiene tiene un lugar en el mundo y por lo tanto es mapeable.
pero además instruyendo para que los datos que se generen de acá en adelante ya se generen con este concepto. Entonces, estamos aplicando algunas metodologías de levantamiento de datos que son gratuitas y que están disponibles, que hacen que uno arme los trabajos que habitualmente hacen distintos sectores, los arme con ese concepto y permita que los posicione en el terreno. Entonces, eso nos permite que gente que trabaja sobre luminarias, por ejemplo, cuando va a hacer el recambio de un foco, pueda con su celular geoposicionar la lámpara donde estaba, la que cambió, sacarle fotos, grabar audios o tomar datos, y que cuando ese celular se aproxime al Wi-Fi de la municipalidad o cualquier otro, ese dato se levante a la nube y se pueda geoposicionar y nos aparezca la información de lo que se hizo en el lugar que se hizo, ¿no? Eso estamos empezando a armar con distintos sectores, con la gente de acción social, cuando hace relevamiento de distintas situaciones, con los inspectores de tránsito cuando van a ver un terreno que necesita desmalezamiento, con la gente de obras que va haciendo proyectos y que puede, por ejemplo, fotografiar el antes y el después de las obras, en el momento que se hacen, la provisión de materiales, la llegada de materiales, o sea, podemos controlar ingresos, poner cronología y ver en cada lugar aparte cómo va cambiando la cosa. El concepto es, más allá de las herramientas tecnológicas, es usar esas herramientas tecnológicas para que se pueda mejorar la eficiencia de la municipalidad, de los servicios y por lo tanto de la atención a la gente, ¿no? Considerando que San Benito además tiene un gran déficit estructural enorme, digamos, y un muy bajo presupuesto, producto de que crece 5 veces más que cualquier lugar de la provincia, digamos, o que la media de la provincia en realidad, y que por lo tanto es muy difícil de superar ese déficit infraestructural, pero con ese concepto nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos para que, sin aumentar la estructura del municipio, lo que se produce sea cada vez más eficiente. O sea, no nos podemos dar el lujo de gastar un centavo mal, digamos, un centavo de más, y esto lo que ayuda es que a que la información que cada uno genere no la tenga que repetir otro, no la tenga que hacer otro. Y esto tiene que ver no solo con lo que hace San Benito, sino con un criterio que se viene expandiendo a nivel nacional y que ya empieza a haber organizaciones como IDERA, que es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, que está generando una forma de producir datos y de compartir datos que hace que, si yo estoy en San Benito, pase una ruta nacional por el borde del municipio, yo no tenga que relevar datos de la ruta nacional, porque ya lo hizo Vialidad Nacional, ya lo compartió Vialidad Nacional, es un trabajo que ya se pagó, no tiene sentido que se vuelva a hacer. Entonces, el criterio es ese, que el esfuerzo que cada uno hace sirva para los demás. Y por otro lado, también, digamos, si Vialidad Nacional es la que conoce de las rutas, ¿qué mejor que Vialidad Nacional para que lleve el registro de lo que está haciendo? Y los datos muchas veces sirven para tomar mejores decisiones. Y si esos datos los podemos hacer entre todos, compartir entre todos, y están disponibles para toda la sociedad, muchísimo mejor para conocer también lo que pasa con esas decisiones que se toman. ¿Cuál es el impacto de estas modalidades de manejo de datos en políticas públicas y en urbanismo? En realidad lo que nos pasa cada vez que hablamos de este tema, que mostramos y que hacemos avance, es que surgen un montón de ideas y lo que vemos es que esto no tiene techo. Surgen ideas de gente que por ahí no es técnica, que dice, podríamos usarlo para esto. Nosotros pensamos, por ejemplo, expandirlo esto a las escuelas, haciendo que los alumnos con sus celulares puedan hacer relevamiento de los árboles que están alrededor de la escuela. Que podría ser una aplicación tranquilamente ejecutable y que puedan ver ese resultado directamente mapeado sobre el plano de la ciudad. Aportaría datos, pero aparte aportaría conocimiento y aparte integraría a los chicos con la geografía, con la botánica y aparte con su ciudad, con su árbol, digamos. Dejaría de ser un árbol que plantó cualquiera y pasaría a ser su árbol. O sea, hay muchas cuestiones que uno puede imaginar a partir de esto. Aparte hemos visto, o sea, nosotros en este trabajo que estamos haciendo hemos estado investigando situaciones similares. Hemos
nos hemos puesto en contacto con la Municipalidad de Pergamino. Pergamino en la provincia de Buenos Aires tiene 90.000 habitantes más o menos y tiene muy desarrollado todo este tema de relevamiento de datos. Es uno de los ejemplos que más se acercan a lo que nosotros quisiéramos lograr. Estamos en ese camino. Hay varios lugares en la Argentina que están trabajando sobre esto, pero es como la escala con la que podemos compararnos Pergamino. Y ellos están trabajando de esta forma y la información la generan. El sector educativo genera información que sirve para todos, porque en este concepto de que todo sirve para todos, cuando uno va a proyectar una calle, puede saber las escuelas que están cerca, a quién va a afectar, cómo va a ser el tránsito si hay un hospital o una sala de primeros auxilios. O sea, se puede mapear contra la cantidad de gente que vive en cada casa. En realidad, la cantidad de posibilidades es enorme, digamos, y ya, sobre todo, creo que es muy importante que esto sea una herramienta de trabajo continuo, que deje de ser una cosa que está escondida bajo 4 llaves, porque se muere. Sirve si se actualiza siempre, sirve si todos los días cada uno trabaja en esto y forma parte de un todo. Y sin dudas que la ciudad de San Benito tiene algunas carencias en infraestructura que han quedado en evidencia con el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Le preguntamos a Horacio Centeno cómo está este tema de la ciudad y los servicios públicos en pavimentos, en cloacas y en recursos que se destinan a los habitantes. Una cuestión que es muy clara, digamos, San Benito tiene el 85% de sus calles de tierra, o de ripio, lo sumo, o de brosa. El 85% de sus calles equivaldría a que Paraná, por ejemplo, para tener una escala, equivaldría a que Paraná tuviera 8.000 cuadras de tierra. Pero además, San Benito tiene un presupuesto por persona y por año 3 veces más bajo que el de Paraná, 6.900 pesos por año por persona. Paraná tiene 19.000 y pico por persona y por año. O sea, además de eso, tiene una infraestructura terriblemente atrasada. Con lo cual es muy difícil llegar a los parámetros mínimos, ¿no? También tiene una muy baja proporción de superficie, digamos, de cubierta con cloacas. Requiere para eso inversiones que necesitan arrancar desde colectoras nuevas, plantas de tratamiento nuevas, además, y que están muy lejos del presupuesto, de lo que se puede abarcar con el presupuesto. Esa es la situación, digamos, sobre la que trabajamos. Imagínate, cada día que llueve hay 850 cuadras en San Benito que hay que salir a retocar. O sea, estamos tratando de trabajar sobre la infraestructura para por lo menos permitir el acceso y la salida de la gente de su casa. Se ha avanzado un montón, pero queda mucho por hacer. Entonces, nosotros sabemos que la forma de que esto sea sustentable en el tiempo es que exista un sistema, una forma de generar estas cosas, que funcione, un mecanismo de control, de transparencia, además que funcione de manera permanente, y a eso apuntamos. Tiene mucho también que ver con la transparencia de esto, porque cada cosa que se hace y se publica la puede ver todo el mundo. Digamos, habrá algún dato que uno puede restringir si tiene alguna cuestión sensible que no tiene que... Pero lo importante es que los datos que la comunidad paga, porque de último la comunidad es la que lo está pagando, son de la comunidad y tienen que tenerlos disponibles. Dejamos este tema de lado y cerramos el primer bloque de Proyectar, pero en un minuto ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson. Cocinas diferentes.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y decíamos en la apertura que el monumento al general Urquiza, ubicado en el Parque Urquiza en la ciudad de Paraná, fue declarado como Monumento Histórico Nacional. Paraná tiene ya 10 edificios que son monumentos históricos nacionales, escuelas, casa de gobierno, algunas tumbas en el cementerio, la catedral, la iglesia San Miguel. Bueno, hemos recorrido en distintos programas de Proyectar todos estos lugares, pero ahora tiene una escultura, este grupo escultórico que rinde homenaje a Urquiza y que tiene una historia muy particular, ubicado al final de la calle Alameda de la Federación como remate de esa avenida en una destacada barranca del Parque Urquiza. Decíamos, la semana pasada fue declarada como Monumento Histórico Nacional junto a 123 esculturas o grupos escultóricos de todo el país. La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, fue la encargada de esta tarea de selección de estos monumentos. 63 en la ciudad de Buenos Aires, 19 en provincia de Buenos Aires, 9 en Chaco, donde se realiza la Bienal de Escultura, y el resto en distintas provincias de la Argentina. Hay homenajes a próceres, emblemas urbanos como el obelisco de Alberto Previch, también los lobos marinos de José Fioravanti en la ciudad de Mar del Plata. También hay homenajes a personajes secundarios de nuestra historia y a grandes epopeyas, como el monumento al Ejército de los Andes en Mendoza. Hay 16 obras de la escultora argentina Lola Mora y una del francés Auguste Rodin, El Pensador, en la Plaza de los Dos Congresos. El intendente de Paraná, Jaume Bausis, le solicitó en su momento a Dolores Costa, viuda de Urquiza, la donación de los terrenos para construir un parque donde se rendiría homenaje al primer presidente constitucional del país. Recién en 1894 se concretó esto y un año después Charles Tays le imprimió su sello parisino al Parque Urquiza. Inaugurado en 1920, el monumento a Justo José de Urquiza fue obra de dos escultores. El catalán Agustín Querol Subirat ganó el concurso público, inició la obra, pero murió durante su realización. La obra fue terminada por el valenciano Mariano Benriul y Gil. La obra, en granito, mármol y bronce, es un gran basamento con 4 caras que testimonian obra y vida del general Urquiza. Batalla de Caseros, Constitución Nacional y el Acuerdo de San Nicolás están presentes entre sus elementos. Con 17 metros de altura, llegó a Paraná en 88 partes distintas y arribó al puerto de la ciudad el 22 de febrero de 1910. El 11 de noviembre de 1920, aniversario de la firma del Pacto de Unión Nacional, se inauguró con un gran acto del que participaron autoridades locales, nacionales y provinciales, y los excombatientes de la Batalla de Caseros, junto a todo el pueblo de la ciudad de Paraná. La piedra inicial se colocó en 1901, a 100 años del nacimiento de Urquiza. Se incorporaron conceptos estéticos de la generación del 80. El basamento, realizado en granito, tiene un bajo relieve con técnicas especiales de pulido y de gruñido, donde se ven hojas de laurel. Sobre el mármol blanco, en la parte superior, se destacan los sobrerrelieves, que no están estáticos, sino que expresan movimiento y continuidad.
una corriente estética, academicista y francesa, se identifican elementos de la cultura napoleónica. En el frente del monumento tiene a la patria, con una imagen y la sigla "Ni vencedores ni vencidos", frase que resume lo que dejó para Urquiza la batalla de Caseros. Luego, en la contracara, tenemos representado el Acuerdo de San Nicolás, los pilares de una nación naciente, la instrucción y la importancia de la Constitución Nacional, sus derechos y la centralidad de la educación. Otros valores de la generación del 80 que aparecen representados en el monumento son los de la agricultura, el comercio y la industria. Con un lenguaje grecolatino se intentan reflejar todas las epopeyas de las batallas de Urquiza. Su imagen clásica en varios monumentos de los próceres argentinos imitan a lo que es la cultura romana, con sus héroes montados a caballo. En otro bloque de Proyectar conoceremos más detalles históricos de este monumento, uno de los monumentos más importantes de la provincia de Entre Ríos, que fue declarado como Monumento Histórico Nacional esta semana por la Comisión Nacional de Bienes, Monumentos y Lugares Históricos. Pausa y ya venimos con más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Tercer bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar de arquitectura y de ambientación, del uso de las fotografías como murales o como wallpapers en distintos ambientes de los espacios arquitectónicos. Eduardo Ridolfi es fotógrafo y arquitecto, su hobby es la fotografía, su trabajo la arquitectura y le preguntamos a él cómo nace la idea de combinar estas dos pasiones en estos trabajos. Yo traté de combinar lo que es la pasión de la arquitectura con la pasión de la fotografía que tengo ya de hace unos años. Y bueno, tratando de buscarle a ver qué hacer con todo el material fotográfico que uno tiene, surgió la idea de empezar a utilizar como elementos decorativos, ¿no es cierto?, las fotografías, que son un elemento artístico también dentro de la casa. Bueno, se nos ocurrió empezar a trabajar con lo que comúnmente la gente llama los wallpapers, que son grandes murales, ¿cierto?, que cubren una pared. Hoy tenemos la ventaja de que, bueno, las fotografías son todas fotografías en alta resolución y las impresiones también de alta definición y en tamaños grandes, con lo cual no hay uniones o muchas uniones, a lo sumo una unión nada más, porque hoy las impresoras son cada vez más grandes los ploteos. La ventaja de esto que se hace sobre un vinilo de alta resistencia que otorga muy buena calidad
a la fotografía, muy buena calidad, pues son muy buenas tintas, y es autoadhesivo, o sea que se pega directamente sobre la pared, estando la pared en buenas condiciones. Bueno, normalmente si la pared no está en buenas condiciones, se coloca una placa de durlofina pegada a la pared y sobre eso se coloca el mural. Se puede hacer un mural que cubre una pared completa de un ambiente, como un cuadro de gran tamaño, ¿no es cierto?, con una fotografía. También sobre la pared. Esto permite, no es solamente para el hogar, o sea, para decorar un living, un dormitorio, un cuarto de niños, sino que también tiene otros usos ya más comerciales. Puede ser un negocio de determinada temática que necesite cubrir una pared con una imagen de los productos que ellos ofrecen. Una oficina, un estudio, ¿no es cierto?, que quiere decorarlo con una pared, con una fotografía. O sea, hay muchas posibilidades. Y le consultamos ahora a Eduardo Ridolfi qué otras ventajas presenta esta opción para decorar los ambientes. La ventaja de esto también es que estás trabajando con una fotografía original. O sea, no es un elemento que lo conseguís en el mercado, que lo puedes tener en otro lado, sino que son fotografías originales únicas. Y hay la posibilidad de elegir entre más de 5.000 fotografías de distintas temáticas, o sea, naturalezas, paisajes, arquitectura, blanco y negro, ¿no es cierto? Que las imágenes en blanco y negro quedan muy bonitas en gran tamaño y en pared. Yo en los años que llevo haciendo fotografía, ¿no es cierto?, veo, o por lo menos a mí particularmente, la fotografía cuanto mayor tamaño tiene, más luce y más atrae a la vista. Así que es un elemento más para decorar un ambiente. Quedan muy bonitos una vez que está hecha la ambientación. No tienen un costo excesivo comparado entre pintar y arreglar una pared a colocar un vinilo. Al ser un vinilo tiene una duración también, estando buena la pared, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, lo principal es poder elegir, o sea, tener un portfolio de fotos tan grande que te permite elegir lo que vos quieras. Y otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es cómo compatibilizar estas imágenes con los otros objetos que componen un espacio. Toda la ambientación tiene que estar en función de la idea de la fotografía que querés colocar. Porque vos podés poner una fotografía minimalista donde haya muy pocos tonos de colores o un predominio de un objeto puntual, ¿no es cierto?, y el resto a lo mejor todo en un mismo tono. Como también podés tener una foto donde esté cargada de colores o de vivencias de la toma. Entonces, bueno, la decoración o la ambientación tiene que ir un poco en función de eso también. Si elegís una fotografía en blanco y negro, también tenés que pensar que toda la ambientación a lo mejor tiene que ser minimalista, en colores puros, no en colores sino más que nada en tonos neutros, blanco, negro, grises. Y bueno, por eso vuelvo a insistir, no es pegar una foto en cualquier ambiente, sino que tiene que estar todo acorde a la foto. Hoy incluso nosotros, porque no tenemos la tecnología y todo eso, pero hoy se está trabajando con imágenes también en el piso, sobre el piso, pero bueno, nosotros todavía esa tecnología no podemos tenerla, pero hay que pensarlo como un elemento más decorativo. Y por último nos vamos a detener en qué otros usos se le pueden dar a estos vinilos autoadhesivos. No solo en lo que tienen que ver con las viviendas, con las habitaciones o con los livings, sino también con usos comerciales
que muchas empresas apuntan a fortalecer la imagen de marca con estos trabajos. La posibilidad que te ofrece la fotografía con el vinilo autoadhesivo es desde una foto hasta un grafismo, una puerta, como le llamamos nosotros, ploteada, que la podés plotear con una fotografía o con un grafismo. En mi caso, ¿no es cierto? Yo porque abrazo la fotografía, pero no, las posibilidades para armar son infinitas. Normalmente el empapelado, ¿no es cierto?, era una figura repetitiva, que el rollo tenía 60 centímetros y se repetía en ese dibujo y se empapelaba a lo mejor toda una habitación. Esto acá, hoy con las pinturas que tenemos y los tonos que se manejan y todo lo demás, es un elemento más de la decoración. Es decir, bueno, esta pared, en vez de un tono distinto, un color más oscuro, quiero pegar. Lo que pasa es que posiblemente a lo mejor ustedes se hacen a la idea de que es una foto cargada de colores y esto otro, pero en realidad en la fotografía tenés las fotografías clave baja, clave alta, que son colores muy tenues, muy sutiles, ¿viste? Tenés tomas que vos las trabajás, o tenés el blanco y negro. Entonces en realidad no es que estás teniendo un elemento en la pared cargado que a lo mejor vos decís después de un tiempo me cansa, sino que es un abanico muy amplio de cosas y bien trabajado es un elemento estético dentro de la decoración también importante. Por algo es una tendencia ese tipo de cosas hoy y se ve mucho que antes no se utilizaba. Pero bueno, lo que pasa es que hoy los medios, la tecnología ha avanzado tanto en materia de resolución de las cámaras fotográficas, la resolución de las impresoras, el tamaño de las impresoras. Ahora ya están viniendo impresoras de alta resolución y anchas, lo cual te permite tener imágenes de una calidad altísima. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El próximo 20 de diciembre se llevará a cabo la elección de autoridades en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Se podrá votar en todas las sedes del CAPER entre las 9 y las 15. Ya hubo una lista oficializada que cumplió con el plazo establecido por el reglamento y no se recibió impugnación ni observación alguna. La lista lleva como presidente el arquitecto Carlos Fernández, como vicepresidente el arquitecto Luis Coman, secretaria la arquitecta Soledad Schroeder, el tesorero arquitecto Francisco Taibi, la prosecretaria la arquitecta Eleonora Soroquín y el protesorero el arquitecto Emiliano Solari. Se convoca a los matriculados a la Asamblea General Ordinaria que se va a realizar el 27 de diciembre a las 12 en el Salón de los Colegios en calle España 279 de la ciudad de Paraná. El 10 de diciembre se llevó a cabo en la sede del colegio una reunión en la que fue transmitida en forma virtual el balance de los estados contables. El contador de la institución, Fabián Kochendörfer, expuso el balance de los estados contables en el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2018 y el 31 de julio del 2019. El 12 de diciembre cerró la recepción de los trabajos del concurso provincial de anteproyecto del edificio de oficinas de sede de Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos. Esta propuesta ha interesado a numerosos grupos de profesionales. Se vendieron 34 bases, un número muy importante tratándose de un concurso provincial. El 19 de diciembre está previsto que se dé a conocer el fallo del jurado. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa, la última en el proyectar del día de hoy. Ya seguimos conociendo más detalles del monumento al general Urquiza.
oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Último bloque en el proyectar del día de hoy y ahora el historiador Walter Musich nos va a contar más detalles sobre el monumento al general Urquiza, que fue declarado como patrimonio histórico de la República Argentina. Musich se va a centrar en los componentes que hacen de este grupo escultórico realmente una escultura única, muy destacable, de las más importantes de la provincia de Entre Ríos y que destaca distintas cuestiones de la figura del general Urquiza. Componentes, simbolismos, la tarea de cada uno de los escultores que tuvieron a cargo esta obra, de los que la iniciaron y del que la terminó, cómo fue este trabajo y qué pudieron llegar a ser cada uno y qué encontramos también de ellos en otras esculturas en la República Argentina. Todas estas cuestiones nos va a detallar el historiador Walter Musich. Mira, creo que este monumento, que es uno de los monumentos de este tipo más importantes que hay, diría yo, en el país, seguramente uno de los más importantes de la región, creo que hay que relacionarlo necesariamente con el entorno, ¿no? Que es el Parque Urquiza, que es el remate de la Alameda de la Federación, que es esta particular situación urbana, digamos, y geográfica en la que está emplazado. El monumento en realidad responde a digamos, a un deseo de conmemorar el centenario del nacimiento del general Urquiza, ¿no? Por eso su piedra fundamental se coloca en 1901, aunque para 1901 lo único que estaba determinado era el concurso y la adjudicación de la obra y la piedra fundamental. Esto también, de alguna manera, tenía relación a todo un programa monumental que se estaba dando en el país vinculado al centenario o en vistas al centenario. Los proyectos antes se pensaban con mucho tiempo de antelación y sobre todo en este tipo de contextos, ¿no? Y en ese programa del centenario, entiendo yo, también se inscribe esta obra, aunque su propósito fuese el de conmemorar el centenario del nacimiento del general Urquiza. ¿Y por qué digo que se enmarca en ese programa estatuario monumental para el centenario? Porque el general Urquiza era un héroe que a la mirada, a la vista de los gobernantes de principios del siglo, fines del siglo XIX, es decir, bajo una ideología liberal, era un héroe bien visto, un héroe que estaba inscripto en el panteón de héroes nacionales por la tradición liberal, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, dialogaba con ese programa centenario este monumento en particular. En 1901 es adjudicado a un importantísimo, ya por entonces importantísimo escultor español, Agustín Querol y Subirat, un escultor catalán, de la línea modernista, digamos, de la estatuaria modernista, que empieza la obra en ese momento y la obra se dilata, seguramente por problemas financieros, económicos, de subvención del trabajo, y a los 8 años de iniciado el trabajo, Agustín Querol fallece.
Entonces la obra es continuada, es encomendado la continuidad del trabajo a Santiago Benlliure y Gil, que era un valenciano. Santiago Benlliure toma la obra cuando ya estaban hechos la mayor parte del basamento, es decir, de esa estructura prismática que vemos, ¿no? Que es el basamento del monumento. Y entonces Santiago Benlliure fundamentalmente trabaja sobre las figuras en bronce, ¿no? Que vemos que son 3. El monumento está hecho, aquí se complementa, por un lado, una función de solaz y esparcimiento en los términos de la época, que comprendía el Parque Urquiza, con un monumento que tiene una función didáctica, ¿no? Una función pedagógica. Y de eso se trata un poco las figuras que estamos viendo en el monumento, desde su basamento, ¿no? Hasta su coronamiento. El monumento en sí ya está emplazado como una especie de altar, ¿no? De altar cívico, ¿no? Con esas escalinatas y ya la propia situación geográfica que lo pone en una posición destacada, ¿no? Tanto mirándolo desde el río, mirándolo desde la subida del puerto, como también desde esta gran diagonal que es la Alameda de la Federación, ¿no? Y allí tenemos una procesión de figuras. Allí hay esculturas de bulto exento, de medio bulto o relieves, que son distintos tipos de morfología escultórica, ¿no? Vemos que hay figuras que salen, ¿no? del cuerpo prismático del basamento, y hay figuras que están talladas casi sobre el propio prisma, ¿no? Hay figuras que son más realistas, que destacan o narran, digamos, un suceso puntual, que por supuesto tienen que ver con la vida y la obra del general Urquiza, ¿no? Exalta la obra y la vida del general Urquiza, la vida política del general Urquiza, y también vemos otras figuras, otras composiciones que son más de carácter alegórico, es decir, metafórico, que estarían dando cuenta de virtudes que en principio son ideas abstractas, ¿no? La idea de la libertad, la idea de la instrucción, la idea del trabajo, la idea de la producción, ¿no? A través de una serie de figuras alegóricas, que son las que vemos digamos, alrededor del basamento principal, ¿no? Y que cumplen esa función. El monumento va relatando desde la base hasta el coronamiento, allí donde está la figura ecuestre del general Urquiza, en bronce, va haciendo todo un relato, ¿no? De la epopeya política y cívica del general Urquiza. De eso se trata un monumento, ¿no? Se trata de exaltar esa figura para la cual está hecho. Hoy día lo vemos casi encerrado por esta calle de mucho tránsito, de un tránsito regular, y por ahí nos dificulta un poco el acercamiento o la lectura. Pero pensemos esto en un contexto de principios del siglo, donde todo esto era recorrido por carruajes, los domingos, o por el tranvía, la gente que venía a pasar una jornada o una tarde al parque. Y entonces esa función didáctica, esa función pedagógica, creo que se debe haber cumplido con bastante éxito, ¿no? Es una manera de instruir muy claramente presente en los objetivos de la famosa generación del 80, ¿no? Y de los gobiernos que todavía por entonces quedaban de esa orientación.
Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado ahí del otro lado y agradecemos que hayan estado todo el año junto con nosotros y las propuestas de arquitectura, construcción, urbanismo y patrimonio arquitectónico de Entre Ríos y de Santa Fe que hemos compartido con ustedes y que están disponibles en las redes sociales. Hoy es el último programa del año. Nos vamos a reencontrar con un formato de verano seguramente en el mes de enero para seguir compartiendo historias con ustedes. Cerramos hoy la 4ª temporada en un año complicado para la construcción. El sector no estuvo ajeno a lo que pasó en toda la economía argentina. Repercutió en la cantidad de obras, repercutió en la obra pública, en un montón de cuestiones que tuvieron comportamientos diversos en la provincia de Entre Ríos o en la ciudad de Santa Fe, pero que sin duda la crisis impactó y mucho en el sector de la construcción. Pese a ello, Proyectar siguió creciendo como programa, como producto que refleja lo que pasa en la industria. Tuvimos algunos reconocimientos, premios que siempre vienen bien para consolidar esta idea y para reforzar el compromiso con todos ustedes, con nuestros auspiciantes y con los profesionales que nos abren las puertas de sus trabajos, de sus ideas y de sus casas en las que pueden plasmar la tarea profesional que llevan adelante. Nosotros les agradecemos a todos ustedes por estar ahí, por interesarse en estas historias y por ser parte de estos 4 años de Proyectar. Nos reencontramos el año que viene en enero, muy prontito, y que tengan un buen cierre de año.